Buenos días, mi pastor. Buenos días. Una pregunta que le tengo es sobre si Dios es uno. Dios es uno. Mira, la Biblia dice así, Timoteo, 1 Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos presentan que Dios es único. Y en Deuteronomio 4:39 vamos a estar leyendo cuando al Señor se le revela así, que Él es único. Oh, parece que se me escondió Deuteronomio. Mira, dice la palabra de Dios así. Perdón, es que el viento aquí es... Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Por lo tanto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos presenta que Dios es uno. Cuando llega el capítulo 6, versículo 4, oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, para entender la expresión uno, tenemos que hacer una diferencia entre la expresión cuando habla de unidad absoluta y unidad compuesta. Porque la Biblia hace una diferencia en esto, con unidad absoluta y unidad compuesta. Y es lo que tenemos que entender cuando aquí en Deuteronomio 6:4 está diciendo. Vamos a ver cómo en Génesis 2 al versículo 24, dando ejemplos sobre la unidad compuesta. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está hablando de una unidad compuesta entre dos, pero dice que los dos serán una sola carne. Entonces esta expresión tenemos que saber diferenciarla de unidad absoluta. Vamos a ver un ejemplo en Esdras, capítulo 3, versículo 1, donde también en Esdras, refiriéndose al pueblo de Israel, el Señor se refiere a ellos como un solo hombre, pero no porque eran un solo hombre, era un pueblo. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces la expresión uno, aquí lo estamos viendo en unidad compuesta. Era un pueblo. Cuando Dios le da la visión del valle de los huesos secos en Ezequiel 37, le dice claramente que al profeta, le dice, profetiza sobre estos huesos y vivirán. Y yo pondré ahí carne, pondré mi espíritu. Entonces, se refería a qué? A una unidad compuesta, porque en el versículo 11, cuando en Ezequiel 37:11, ¿no? Bueno, por el tiempo no lo leo, dice claramente ahí que es la nación de Israel. Entonces, tenemos que saber diferenciar. Ahora, vamos a ver un ejemplo de unidad absoluta. Génesis 22. Cuando Dios llama a Abraham para que sacrificara a su hijo, Él le pide, y ahí está hablando de una unidad no compuesta sino absoluta. Y le dice, Génesis 22, le dice el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morar. Ahí es cuando se lo piden sacrificio. Y en el versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho cuando ya estaba a punto de sacrificarlo, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, en estos ejemplos estamos viendo
que la expresión uno se refiere a compuesta y en otra a una unidad absoluta, cuando se refiere a una sola persona. En Deuteronomio 4, ¿a qué se está refiriendo cuando dice que oye Israel, Jehová uno es, en Deuteronomio 6:4? ¿A cuál de las dos expresiones se está refiriendo? Se está refiriendo a la unidad compuesta. Y por eso es que desde Génesis vemos en el capítulo 1 al versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos, no dijo al singular, sino al plural. ¿Con quién hablaba Dios? ¿Con quién? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar. Entonces vemos aquí que en Génesis Dios se ha presentado como uno, pero en unidad compuesta, no unidad absoluta. Por eso es que encontramos ejemplos en la Biblia de que Dios es uno, pero en tres. Es como un triángulo. Mire, un triángulo se compone de tres laterales, así. Pero si yo saco solo uno, ya no es un triángulo. Así sucede también con Dios. Dios es uno, pero compuesto como el triángulo. Así que espero de todo corazón que podamos entender que Dios se ha revelado como uno, pero en unidad compuesta, no absoluta. Y amigo, Dios, que es el que lo llena todo, está en todo lugar, porque Él es Espíritu. Te pido de todo corazón, dale tu vida a Dios y empieza a vivir para Él. Dios te bendiga. Amén.